Buenos días nuevamente, gracias por estar aquí. El tema de la charla que vamos a tener el día de hoy para iniciar este curso es algo extenso, hay varias teorías acerca de. Traté de hacerlo lo más digerible posible, espero así nos resulte a todos. Y pues bueno, iniciaremos con un video que nos hace un resumen acerca de lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas los próximos minutos. In the UK, 6 million people experience sounds for which there's no external source. These people have tinnitus. The symptoms of tinnitus are often described as ringing, buzzing, or whistling sounds that are perceived within the ears or the head. However, it's not the ear that's responsible. Instead, the causes for tinnitus can be found in the brain. The brain is made up of a huge number of active nerve areas which all have different roles. Sound information is processed via a very specific brain area known as the auditory cortex. The auditory cortex is divided up into areas that are responsible for processing different pitches in a similar way in which keys would be arranged on a piano. Anything which causes us to lose our hearing can have the effect of disrupting this internal keyboard. This could be caused by medication, loud noises, or just the natural aging process. Due to this disruption, there's a reduction of activity in the keyboard areas affected by hearing loss, and the nerves that make up the area can start to fire spontaneously. This is called neural synchronization. Or to put it another way, if the ear no longer talks to the auditory center, then the nerve cells in the auditory center begin to chatter in an overactive and unregulated way. It's this abnormal overactivity which causes us to perceive the tinnitus signal. Over time, this abnormal activity becomes permanent. Modern imaging procedures enable us to see evidence of the abnormal neural synchrony within the auditory part of the brain. This abnormal neural synchrony doesn't remain limited to the auditory center. Brainwave measurements have shown that brain areas regulating attention, emotions, and stress are also affected. The faulty signals in all these areas together allow the tinnitus tone to invade into our consciousness. This interaction of brain areas influences the individual level of distress and anxiety experienced by each person, as well as the perceived volume and invasiveness of the tinnitus. Muy bien. Como vimos en el video, hoy sabemos que el acúfeno no solo es provocado por un daño periférico, sino que también intervienen en estructuras centrales que no específicamente tienen funciones auditivas. Eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo los últimos avances involucran en el acúfeno otras estructuras que utilizamos normalmente para funciones cognitivas. Iniciamos recordando cómo podemos dividir a grandes rasgos el acúfeno. Acúfeno subjetivo primario y acúfeno secundario u objetivo. El primario es el más común, el que con mayor frecuencia van a referir nuestros pacientes, y este está relacionado con alteraciones auditivas periféricas y también estructuras auditivas centrales, y a su vez van a participar estructuras cerebrales no auditivas. El subjetivo o secundario es menos común, es poco frecuente, y este se va a dar asociado con sonidos corporales que se van a transmitir al oído. ¿Qué puede causar un acúfeno? Muchísimas cosas, principalmente en nuestros días actuales la sobreestimulación acústica. Vivimos en un mundo que tiene muchísimo ruido, casi todos los lugares a los que vamos hay ruido. Utilizamos muchísimo el celular, aparatos para escuchar música, etc. Pero también se puede dar por cambios degenerativos.
que se llevan a cabo en la cóclea, lo que conocemos como presbiacusia, algunos síndromes genéticos, inflamaciones de oído medio, incluso puede ser secundario a un tapón de cerumen o a una otitis externa, también cuando hay una lesión del nervio auditivo o traumatismos de cabeza y cuello. Son muchísimas las causas que nos van a dar un acúfeno, y la importancia de nosotros como clínicos es justamente hacer una adecuada historia clínica para ver las características que tiene este acúfeno y saber más o menos por dónde nos vamos a ir. Su fisiopatología es muy compleja y, como mencionábamos, se han hecho muchísimas teorías al respecto. Esta variedad de teorías nos lleva a la conclusión de que no existe un único mecanismo responsable de producirlo, puesto que son varias las causas o las etiologías, desde un tapón de cerumen hasta una lesión en nervio periférico, en nervio auditivo. Una de las teorías más explicadas hasta el momento es la degeneración de células ciliada externa. Cuando esto sucede, va a traer un desacoplamiento de cilios, un colapso de la membrana basilar y la membrana tectoria, que va a producir una reducción en la distancia que hay entre los cilios y las células ciliadas internas que aún están funcionales. Esto va a llevar a una despolarización crónica que va a producir una actividad anómala en las fibras aferentes, lo que va a llevar a una percepción de acúfeno. Otra de las teorías es la alteración del ciclo del metabolismo del glutamato. Cuando hay un incremento de este neurotransmisor, se produce una despolarización continua de la vía aferente. Esto va a llevar a una edematización de la célula, se van a liberar radicales libres, lo que va a traer consigo la muerte celular y la producción de un sonido. Hay una teoría que se llama teoría del silencio. Esta dice que la audición de un sonido se debe a la sincronización de descargas neuronales en la vía auditiva, con lo cual se concluye que el acúfeno puede ser secundario a cualquier proceso que provoque una sincronización de esta vía. Mencionamos en la segunda diapositiva que una de las principales causas es el ruido intenso, también el uso de ototóxicos, y decíamos que va a haber lesión de célula ciliada externa, lo que produce una desconexión entre estas y las neuronas aferentes. Esta desconexión o desaferenciación tiene como consecuencia en el comportamiento neuronal a nivel central, puesto que se ha visto en pacientes con acúfeno que si se secciona el nervio, aún así pueden presentar acúfeno. Es una de las formas de comprobar que el acúfeno también tiene afección en vías centrales no auditivas. Acúfeno asociado a traumatismos temporomandibulares o cervicales puede moderarse moviendo musculatura de esta región. Esto nos dice que la actividad auditiva central también puede modularse por conexiones somatosensoriales no auditivas. Ahorita vamos a hablar más extensamente acerca de esas conexiones somatosensoriales que hay. Actualmente las teorías sobre el acúfeno, aparte de las que ya mencionamos, lo justifican como un resultado de compensación del sistema auditivo central mediante un proceso de neuroplasticidad. Lo que a grandes rasgos lo que dice esta teoría es que hay una desaferenciación de un órgano periférico, es decir, de la cóclea, una pérdida de información aferente y una reorganización en la tonotopía de las áreas corticales. La información ya no va igual, ya no guarda su tonotopía hasta vías centrales. Esto ayuda a la percepción del acúfeno. Sabemos, ya comentamos, que participan estructuras auditivas, tanto periféricas como centrales, pero también estructuras no auditivas que intervienen en las emociones y funciones cognitivas. La disparidad que existe entre lo que el cerebro cree que está escuchando y la información auditiva que ingresa al tálamo proveniente de una cóclea afectada compromete el sistema basal a medida que el cerebro va a intentar crear una imagen auditiva lo más exacta posible sin poder lograrlo. Las investigaciones han tratado de encontrar
mediante estudios de imagen, pruebas electrofisiológicas o anatómicas, dónde es que se da el daño neurológico. Por ejemplo, en la magnetoencefalografía se ha detectado que en pacientes con acúfeno se activa el área auditiva primaria, y en estudios funcionales de imagen cerebral se ha encontrado que en el acúfeno hay regiones afectadas que se van a extender a áreas cerebrales que participan en funciones cognitivas. Para entender mejor cómo se da este daño, vamos a recordar un poquito de la fisiología normal. Sabemos que el sonido ingresa por conducto auditivo externo, vibra tímpano, pasa a oído medio y llega a la cóclea. En esta área se va a llevar a cabo el proceso de mecanotransducción y la célula ciliada va a liberar glutamato, un neurotransmisor excitatorio que va a activar los receptores de dendritas de las neuronas aferentes, las cuales a su vez van a formar el nervio auditivo. Una vez que sale el nervio auditivo del conducto auditivo interno, va a tener varias escalas a través de la vía auditiva. Ahorita vamos a hablar de 4, que son las que más se involucran en fisiología del acúfeno. La primera de ellas son los núcleos cocleares, colículo inferior, cuerpo geniculado medio y por último corteza auditiva. Una vez que el nervio salido del conducto auditivo interno, sus terminales penetran en el núcleo coclear y van a establecer conexiones excitatorias con las porciones ventrales y dorsales. Es importante mencionar que la porción ventral del núcleo coclear va a procesar características temporales de la información auditiva y el núcleo coclear dorsal va a decodificar frecuencia y localización del sonido. Después, esta información va a pasar al colículo inferior, el cual se encuentra en mesencéfalo y es el sitio donde la vía auditiva vuelve a unirse. Aquí hay conexiones directas de fibras ipsilaterales y contralaterales que vienen del núcleo coclear. Después tenemos el núcleo geniculado medial, que es el relevo auditivo hacia la corteza auditiva y se va a dividir en 3: dorsal, ventral y sus divisiones mediales. En la corteza auditiva sabemos que normalmente existe una tonotopía que hay en las proyecciones y tiene 2 partes. La porción anterior recibe la parte rostral de la corteza auditiva y la posterior la parte caudal. Sabemos que se ubica en el giro temporal superior, que se va a dividir en 2, y bueno, lo que ya mencionamos, que la porción rostral recibe neuronas que responden a altas frecuencias y la porción caudal neuronas que responden a sonidos graves. Existen varias regiones donde van a converger conexiones auditivas y somatosensoriales, pero el núcleo coclear dorsal es el único que recibe esta información de forma ipsilateral y que la integra de la misma manera. Es por eso que vamos a hablar acerca de esta estructura, y es muy importante señalar que tiene una organización laminar similar a la corteza cerebelar. Ahorita más adelante vamos a saber por qué. Este núcleo está formado por 5 tipos de células. El día de hoy vamos a poner atención en las células fusiformes, las cuales ya dijimos que van a recibir información del nervio auditivo y van a integrar señales que provienen de otras áreas asociadas con modalidades sensoriales, y esto lo van a hacer a través de sus fibras musgosas, las cuales están conectadas con neuronas inhibitorias que van a regular su actividad. Recordemos que esto excita y esto inhibe. Por ello, uno de los modelos más destacados en las investigaciones es la desinhibición de las neuronas piramidales en el núcleo coclear dorsal. ¿Qué es lo que pasa aquí o cómo se explica esa teoría? Hay una degeneración de las fibras nerviosas auditivas, lo que produce una disminución en las entradas excitatorias al núcleo coclear, especialmente en el circuito formado entre las neuronas piramidales y las neuronas inhibitorias. Lo anterior va a generar que las neuronas inhibitorias dejen de recibir información de las aferentes cocleares
aparte que disminuyan su neurotransmisión inhibitoria, y las neuronas piramidales dejen de recibir información de las aferentes cocleares y también de las células inhibitorias. En respuesta a todo eso, lo que va a pasar es un proceso de hiperexcitabilidad, y por lo tanto se va a establecer un desequilibrio entre las transmisiones excitatorias e inhibitorias, provocando o producido por un aumento de la actividad excitatoria de neuronas piramidales y una disminución de la actividad inhibitoria de las neuronas, la redundancia, inhibitorias del núcleo coclear dorsal. Se ha encontrado en las últimas investigaciones un tipo de células, la célula unipolar con terminaciones de dendritas en cepillo, y estas se encuentran en las neuronas piramidales y las fibras musgosas que llevan información de áreas no auditivas. Este tipo de células es el único tipo de interneurona cerebelosa que no se distribuye uniformemente en toda la corteza cerebelosa, lo hace principalmente en el vestíbulo cerebelo. Y en el núcleo coclear dorsal se van a distribuir junto con el sistema de células granulares o excitatorias. Gracias a estas células y a su morfología en cepillo se pueden conectar con otras del mismo tipo o con otras neuronas que también son excitatorias. La forma de mediar las señales no auditivas en el núcleo coclear dorsal hace que estas células puedan funcionar como un amplificador, y esta es una de las explicaciones del por qué a veces el acúfeno se puede moderar con movimientos de cabeza, cara, cuello, etc. Las alteraciones en el núcleo coclear dorsal han sido bastante estudiadas. Sin embargo, en las últimas investigaciones se ha observado una afectación cerebelosa. Esto es lo más novedoso que hay acerca de la fisiopatología del acúfeno, y esto, al compartir el cerebelo y el núcleo coclear dorsal, mencionábamos en diapositivas anteriores una citoarquitectura muy similar, nos lleva a concluir que ambas llevan a cabo funciones similares con el tiempo de señal y el control de ganancia de la auditiva. Históricamente hemos considerado al cerebelo como un órgano motor o accesorio motor, pero se ha observado que tiene un papel muy importante en la función sensorial, perceptiva y cognitiva. Su arquitectura cristalina sugiere que sirve como un comparador de acción rápida y un motor de procesamiento temporal. Con lo anterior podemos concluir que el cerebelo lleva a cabo la optimización perceptiva, es decir, modera la percepción a través de las ventanas de contexto y experiencia. Muchas gracias y espero haya sido de utilidad y de agrado esta plática introductoria.